Bueno, venimos de prácticamente 3 meses, más o menos, en los que hemos estado imbuidos de lleno en todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Igual que los niños, ¿saben quién era Abraham? Empezamos con Abraham, con los patriarcas, y acabamos con toda la serie acerca de los jueces, que estuvimos viendo la semana pasada, creo que fue, sí, acabamos la semana pasada, con Sansón. Entonces hicimos un repaso muy grande del Antiguo Testamento, y ahora que venía el verano, que son predicaciones sueltas, predicaciones libres, que llamamos, dije, ¿sobre qué hablamos hoy? Era muy tentador, tengo que reconocer, alargar la serie de jueces y hablar de cualquier otro juez, de Otoniel, un tío potente que tiene una historia muy interesante que os animo a que leáis. Pero dije, creo que es bueno, creo que es necesario, creo que es importante que ahora que hemos acabado todo el Antiguo Testamento, lo que hagamos sea algo ya relacionado con el Nuevo, sobre Cristo, sobre quién es Jesús, ¿no? Y en particular me vino, y ahora os cuento por qué se me confirmó, muy fuerte el tema de hablar de qué implica ser cristiano. Porque hemos estado hablando mucho de cómo ser hijos de Dios, del ejemplo de los patriarcas, de los libertadores, de los jueces, etcétera, y muchas de estas cosas, pero, ostras, ¿qué es esto de ser cristiano? ¿Por qué venimos los domingos aquí por la mañana? ¿Por qué levantamos nuestras manos, cantamos canciones? ¿Por qué los niños están aprendiendo según qué cositas de la Biblia? ¿Y por qué toda esta historia, no? ¿Qué más todo esto? Y se me confirmó porque la semana pasada, trabajando en una boda con Alfredo y con parte del equipo, el equipo somos todos los de la iglesia, básicamente, ya os lo avanzo, muchas veces tenemos la oportunidad de escuchar los votos matrimoniales de los novios, ¿no? Antes de que empecemos a servir toda la comida y demás. Y escuchamos de todo, ¿eh? Hay bodas, no os podéis imaginar la cantidad de bodas extrañas que hemos llegado a presenciar, ¿vale? Y esta me llamó la atención, porque me lo comentó Gretel después, que en el momento de los votos, los novios normalmente lo que hacemos es que nos comprometemos, ¿verdad? Establecemos un compromiso con nuestra futura mujer o nuestro futuro marido y yo me comprometo a honrarte, cuidarte, respetarte, bla, 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 ¿no? Los votos que cada uno de nosotros tengamos escritos. Pero estos novios lo que dijeron exactamente fue que en lugar de comprometer, dijeron que era el momento de consentir matrimonio. Y todo el discurso era muy bonito, era muy romántico, etcétera, pero evitaba, obviaba, como pudiese, toda la parte del compromiso. Y me daba la sensación de que ya estaban allanando el terreno para lo que pueda pasar, por lo que sea, ¿no? Y dije, va que ni al pelo esto para la predicación de este domingo. Porque cada vez más, no sé si es vuestra sensación, creo que vamos hacia una sociedad donde el tema del compromiso se va diluyendo, se va evaporando, ¿no? Es algo que parece incluso que se va pasando de moda, ya no se respetan, los que seguimos mucho el fútbol y nos gusta, no se respetan contratos deportivos, las cláusulas, los contratos, nada de todo esto viene validez. Ni siquiera los contratos a veces laborales nuestros, los de los seres humanos normales, ¿no? Si me quieres de mi trabajo, pues digo que estoy de baja, que estoy enfermo, renuncio a finiquito, a indemnización, lo que haga falta. No se respetan los contratos. Y este era un contrato matrimonial. O sea, me parecía algo bastante curioso. Y no significa, no estoy diciendo, no estoy sentando cátedra para nada, que a veces no haya motivos de peso, motivos serios, incluso a veces creo que motivos espirituales, para que en un momento excepcional, como algo excepcional, se tenga que romper un compromiso. Pero la cuestión es que cada vez creo que los que vamos siendo, intentamos ser alguien fiel a lo que Dios ordena, a lo que Dios pide de nosotros, cada vez que intentamos ser más comprometidos, empezamos a ser un poquito unos rara avis en esta sociedad. Así que vamos a ver hoy cómo, una vez más, ser cristiano es ir a contracorriente. Ser cristiano es algo cada vez más contracultural. Porque ser cristiano implica comprometerse con Dios de por vida. No hay momentos excepcionales. No hay excepciones que nos liberen de nuestros compromisos como hijos o como seguidores de Jesús, como hijos de Dios. No hay esos momentos. Así que hoy vamos a ver cómo ser un cristiano de verdad, como Dios manda, nunca mejor dicho. Y vamos a basarnos en un texto que encontramos en una de las cartas que escribe el apóstol Juan. Así que os animo ya a que vayáis abriendo Biblias, aunque tendréis los versículos en las pantallas para que sea más fácil, pero a mí me gusta esto de coger la Biblia, ¿verdad?, de ojearla, de pasar las páginas y todo el frufru que tiene que ver con este tema. Vamos a leer la primera carta que escribe el apóstol Juan. Esto está al final del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, hemos pasado ya todos los evangelios, Pedro, etcétera, y aquí nos encontramos con Juan, justo antes de Judas y de Apocalipsis.
Y creo que es importante que sepamos un poquito acerca de qué es lo que vamos a leer. Además, hoy os anuncio que van a ser poquitos versículos, vamos a leer 6 versículos y sobre estos versículos vamos a basar toda la enseñanza de esta mañana. Pero, ¿quién es Juan? Juan es muy interesante porque él se presenta a sí mismo, y ahora lo vamos a leer en un momento, como alguien que conoce profundamente a Jesús. Tengo agua aquí, gracias. Gracias. Ya se me empieza a secar la boca, ¿no? Se me nota. Él conoce profundamente a Jesús. Juan es uno de los discípulos, fieles discípulos de Jesús. Y uno de los temas centrales de estas cartas que escribe Juan es cómo ser un cristiano auténtico, cómo ser un cristiano de verdad y no alguien que hace postureo cristiano, porque lo mezcla con otro de los grandes temas que encontramos en esta carta, que tiene que ver con el tema de los falsos profetas y las falsas enseñanzas. ¿Por qué todo esto? Porque Juan de repente, mientras está escribiendo esta carta, se va encontrando con que el cristianismo está avanzando, se está expandiendo ya por el antiguo Asia, y hay un grupo que empiezan a decir cosas un poquito extrañas, cosas un poco raras acerca de lo que implica ser cristiano. Este grupo son los docetas, ¿ok? Y escribe esta carta por otros motivos también, pero principalmente para refutar ciertas ideas que estos docetas, estos herejes, que es lo que eran al fin y al cabo, estaban por ahí sembrando. Entre otras cosas, ellos decían que ser cristiano les daba como un estatus especial y les libraba de pecado. Esto decían los docetas. Y Juan rápidamente interviene para que a la iglesia, que está creciendo en ese momento, es una cosa, es un bebé, todavía lo que se está gestando, le quede bien claro que no, señores, por mucho que digan estos, que aparte dicen que conocían muy bien a Jesús, yo, que conozco realmente a Jesús, os voy a explicar lo que implica ser cristiano. Vemos, por ejemplo, primera de Juan, versículo 1 del capítulo 1, o sea, las primeras palabras de Juan en esta carta. Dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al Verbo, respecto a Jesús, que es vida. Juan está diciendo claramente, sin atisbo de duda, que él tenía una relación de amistad íntima, una relación profunda con Jesús. Dice que lo vio, que lo escuchó, que lo tocó. Juan pasó tiempos durmiendo al raso con Jesús, le vio hacer milagros, compartió parte de la vida del ministerio de 3 años y pico que duró en la tierra, el ministerio de Jesús. Juan fue una de las personas centrales de ese ministerio. De hecho, se califica a sí mismo como el discípulo amado. Es este Juan, es el mismo Juan que está escribiendo todo esto. Así que creo que está diciendo muy claramente, señores, por mucho que estos docetas digan que conocían a Jesús, yo, todo lo que os voy a explicar ahora, sé de buena tinta lo que significa y sé de dónde viene. Así que este es Juan, un hombre que está conectado de manera profunda, de manera real, con lo que implica tener una vida de auténtica relación con el Dios encarnado, con Jesús. Y me encanta porque dice en su primer capítulo, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente. Dice: si afirmamos, y esto es en referencia a estas enseñanzas que venían, estas falsas doctrinas, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Juan reafirma una cosa que ya nos ha dicho Pablo anteriormente en otra de sus cartas, en Romanos en concreto, que toda la humanidad ha pecado, todos somos pecadores y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es tan importante, es tan esencial, que nuestra fe se basa en la gracia de Dios hacia nosotros. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que esté al alcance de nuestra mano, todo tiene que ver con la gracia de Dios sobre nuestra vida y sobre la fe. Y esto es lo que está enseñando Juan. No hay nadie que esté libre de pecado, por mucho que estos docetas, que estos falsos maestros estén impartiendo. Y Juan es muy severo porque dice, ahora veremos cosas como muy bestias que escribe este hombre, y me encanta porque es muy claro, muy conciso, que los docetas al fin y al cabo son falsos maestros. Están aplicando doctrinas falsas. Y el peligro de una doctrina falsa es que tiene la capacidad de llevar a otros a la oscuridad. Y esto es muy grave. De hecho, en el Evangelio, Jesús hay un momento que dice que aquel que hace pecar a otros, dice a uno de mis pequeñitos, uno de los que acaban de empezar en la fe, ¿sabéis qué es mejor que hagan? ¿Os suena? ¿Os acordáis? Dice que te ates una piedra de molino al cuello y te tires al río.
es decir, que pierdas la vida. Es muy severo, porque enseñar a otros doctrinalmente de manera errónea, enseñar a otros lo que no es el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, es muy grave. Y por eso, los cristianos de verdad andamos en la luz. En principio nos confesamos nuestros pecados los unos a los otros. Intentamos no relacionarnos con cosas que tienen que ver con la oscuridad. Nuestra vida es un reflejo de esa luz que Dios, que Jesús, de repente ha irradiado sobre nosotros. Así que los cristianos de verdad nos acercamos a Dios, le conocemos, caminamos con Él, sabemos quién es Él. Y creo que entonces la pregunta es, ok, ¿cómo puedo saber yo si realmente soy un cristiano de verdad? Si tengo comunión auténtica con Dios. ¿Cómo puedo tener la certeza de que mi caminar con Jesús es auténtico, es de verdad o no? Pues Juan nos va a responder a todo esto esta mañana a lo largo de 6 versiculitos que son canelita en rama, son joyas, oro, esto que vamos a encontrar. Así que vamos a leer, si os parece. Primero de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice, primero de Juan 2, sí, del 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Decía que me encanta Juan porque es capaz de hablar tanto con amor como con firmeza. Y a mí personalmente esa combinación de estos dos elementos me parece a veces muy difícil de hacer. Hay veces que nos sobra amor por un tubo, ¿verdad?, para las personas y tal, pero en cositas a lo mejor que habría que tirarles de las orejas o recordarles que por aquí no, nos cuesta. Y luego hay veces que hacemos todo lo contrario. Vamos a saco a por algo que vemos en la vida de una persona y le hablamos con toda la firmeza que Dios nos ha dado, pero nos olvidamos del amor. Entonces, una cosa sin la otra no suele funcionar muy bien, suele tener consecuencias negativas en los dos casos. Y Juan es un maestro, porque te está hablando del amor, tal, no sé qué, pero de repente te suelta que el tío este, el que hace esto, es un mentiroso y no tiene la verdad. Digo, wow, o sea, escribir esto en la Biblia es imponente, ¿verdad? La cuestión es que en esta parte del capítulo 2, en estos primeros versículos, Juan nos va a decir, nos va a poner toda la carne en el asador para hacernos saber si nuestro caminar con Dios, si nuestra comunión con Él es de verdad. Y lo va a hacer por medio de 3 aspectos que deben ser parte de esta ecuación. Nada más empezar, Juan nos señala que la obediencia, y esta es una palabra muy importante ahora durante los próximos minutos, como consecuencia del amor, y esto también es importante, es una señal manifiesta de que alguien está desarrollando una relación auténtica con Dios. Así que el primer punto esta mañana es incrementar la obediencia. Hemos leído la Reina Valera del 60, es la versión que yo suelo utilizar. Luego hay otra versión que me gusta mucho de vez en cuando, que es la nueva versión internacional. Vamos a leer un momentito, ahí lo tenéis en las pantallas, porque lo dice de una manera que me encanta. En la Reina Valera habla en el versículo 3 de si guardar sus mandamientos. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero la nueva versión internacional dice lo siguiente. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si, y aquí ya no dice guardemos, dice obedecemos sus mandamientos. Es otra traducción, es otro significado. Y me parecía muy apropiado. ¿Por qué? Porque creo que la obediencia es otra de estas cosas, igual que el compromiso, que no están de moda precisamente hoy en día. La cultura, la sociedad en la que estamos viviendo, nos arrastra muchas veces a pensar en que si somos obedientes, estamos siendo esclavos de algo o de alguien, del sistema. Tenemos que dar rienda suelta siempre a nuestra libertad y que nadie nos reprima, ¿verdad? Este es un discurso que flota por ahí constantemente. La obediencia suena como, uy, yo no quiero ser obediente. Esto es algo que constantemente se nos machaca una y otra vez, porque la obediencia es como que nos priva de la libertad. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante.
Pero Juan lo que hace ahora mismo es que introduce de lleno en ¿cómo sé yo si estoy siendo un cristiano de verdad? En si en mi vida se ven frutos de obediencia. Juan expresa que si andamos con Dios será evidente para todos los que están a mi alrededor que se va a producir un incremento de la obediencia en mi vida. Y esto dice que sucede por dos motivos. En primer lugar, como resultado de caminar en la luz. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a caminar en la luz, esa luz que Dios irradia, que Jesús irradia sobre nosotros con su ejemplo, con sus mandamientos, con sus enseñanzas, traen a la luz, nunca mejor dicho, ciertas partes de nuestra vida que estaban oscuras. Ciertas cosas de nuestra vida que estaban en la oscuridad. Y cuando esa luz, ¡boom!, hace como este fuego que me está dando en toda la cara, de repente brilla, sale a la luz aquello que antes no se veía porque estaba en la oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos de repente bajo la luz que Dios nos da. Y en segundo lugar, porque cuando andamos junto a Dios, de manera progresiva, esto nunca es instantáneo, empezamos a conocer un poquito más y otro poquito más quién es este Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es su corazón? ¿Por qué tiene esta voluntad sobre mi vida? Y en consecuencia, con toda esta información, con todo esto que está pasando en mi vida, de repente, cuando he decidido ser cristiano, se supone que en mi vida tienen que empezar a verse ciertos cambios. Tiene que empezar a haber transformación. Si yo sigo igual que antes de yo conocer a Jesús, de encontrarme con el Dios verdadero, y no hay transformación, quizás hay algo que debo volver a replantearme. Quizás hay algo que debo ajustar, porque hay algo que no está funcionando. Y me encanta porque Juan dice que es evidente. Dice que cuanto más aumenta nuestra obediencia, más le estamos conociendo. Y creo que este versículo, Juan le habría encantado parafrasearlo de una manera todavía más entendible, ¿no? Habría hecho la versión de Juan del 60 o lo que fuera, ¿no? Diría, ¿sabéis que estáis inmersos en el proceso de conocer mejor a Dios? Porque veis que la profundidad de vuestra obediencia ha aumentado y hay transformación. Juan lo que quiere decir, en cualquier caso, es que los resultados de la obediencia producen cambios en nuestra vida, sí o sí. Dice que es evidente a todos los que os conocen que estáis transformándoos, que estáis siendo cristianos de verdad, porque hay cambios en vuestra vida. Y esto, aunque pueda parecer muy evidente, no lo es tanto. Yo en mi caminar con Dios, en toda la trayectoria que llevo siendo cristiano, he nacido en una familia cristiana, o sea que llevo en esto toda la vida, podríamos decir prácticamente, he visto de todo. Y hay casos en los que esto es evidente y hay otros casos en los que no es tan evidente. No es la primera vez que tú te encuentras con una persona que creo que tiene la convicción y toma una decisión real, esto no lo pongo en duda, de seguir a Jesús, de que cambie su vida, de que entre en su corazón, pero la vida, las decisiones, las compañías, las situaciones hacen que con el paso del tiempo lo que se ve en esta persona no son precisamente destellos de luz, sino casi que se reafirma en desobediencia, en seguir en la oscuridad. ¿Por qué? Pues no lo sé, hay muchas respuestas para esto, porque quizás sigue relacionándose con personas que no le acercan a Dios, quizás sigue metiéndose en entornos donde lo último que hay es Dios o luz y sigue metido en entornos en los que hay oscuridad. No lo sé, hay muchas respuestas para esto, pero la cuestión es que no es tan evidente. Y Juan dice que si no estás al lado de la luz, significa que no estás pasando tiempo al lado de Dios, por lo que tu comunión con Él no se va a poder desarrollar. De lo que se deduce, siguiendo esta regla de 3, este planteamiento que Juan hace, y esto ya creo que es para nosotros, que si tú no pasas tiempo con Dios, es imposible que se produzca un aumento de la obediencia en tu vida. Es imposible. ¿Sabéis que me encanta el refranero español? Muchas veces lo saco aquí, ¿no? Como si fuesen versículos de la Biblia. Hay uno que dice, dime con quién andas y te diré. Es cierto. Proverbios nos habla de esto, no es un refrán, pero Proverbios nos habla en muchas partes de este tema. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasamos con alguien, más nos parecemos a ese alguien, ¿verdad? Si yo me junto constantemente con personas que, no lo sé, le encantan los coches, el mundo del motor, las carreras, aunque a mí no me guste,
irremediablemente iré aprendiendo cositas, iré hablando de esta manera y me iré pareciendo más a ellos, porque es con quien paso tiempo. Ayer fue guay porque celebramos por tercera vez, ya no sé cuántos cumpleaños llevamos de nuestra hija celebrados en esta semana, el cuarto cumpleaños de Sofía, que ha subido aquí a buscar su diplomita, estaba preciosa ella, y hubo un momento buenísimo, ¿vale? Para que os situéis. En nuestra familia, cada vez que recibimos un regalo en los reyes, en los cumpleaños, etc., Gretel, que es su madre, siempre tiene una frase que sale ahí encima de la mesa, que es ¡ah! ¡Es justo lo que necesitaba! ¡Es mi cosa favorita! Da igual lo que le regales a Gretel. Si es una bola de papel de plata, ya necesitaba esa bola de papel de plata para envolver los bocadillos. Da igual. Es justo lo que necesitaba. Siempre. Y hay cachondeo siempre porque qué casualidad que siempre sea lo que tú necesitabas. Esto porque es muy agradecida y le encanta ser agradecida y amorosa con las personas, ¿no? Pero nos encantó ayer, nos mató, porque esto nunca lo hayamos vivido, que Sofía con 4 años le regalaron, no me acuerdo ni qué, la verdad es que ni me acuerdo, y salta la niña y dice, ¡ah! ¡Es justo lo que necesitaba! Y dijimos, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Aquí ya se ve evidentemente. ¿Por qué dice esto la niña? Porque le sale del corazón. O sea, le sale del corazón. Pero porque lo ha visto decir eso a la madre innumerables veces en sus 4 años de trayectoria en este planeta. Porque es con quien pasa tiempo. Sofía, irremediablemente nuestros hijos, vuestros hijos, copian gestos, maneras, dejes, estilos de hablar de los padres, porque es con quien pasan tiempo. Se supone, y es lo que Juan está tratando de decirnos, que si nosotros pasamos tiempo con ese Dios, nos vamos a parecer más a Él. Es una de las evidencias que nos van a confirmar que somos cristianos de verdad. Y Juan me encanta porque sigue machacando, sigue taladrando este planteamiento con el siguiente versículo. Vamos al versículo número 4. Dice, es increíble. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sin tapujos, me encanta, sin contemplaciones. Dice que si alguien se atreve a decir que es cristiano, pero pasa olímpicamente, y ahora nunca mejor dicho en esta época, de los mandamientos de Dios, este es un mentiroso y no tiene la verdad. Así que creo que queda bastante claro para Juan, para este discípulo tan acérrimo de Jesús, que tu intimidad con Dios está más vinculada con cómo te conduces que con lo que dices, que con cómo dices que te conduces. No puedo decirlo de otra manera. Está más vinculada con lo que haces que con lo que dices. Si tú dices que eres un cristiano de verdad, los demás, los otros que están a tu alrededor, van a poder ver cosas en ti. Y no solamente escuchar cosas de ti. ¿Se entiende esto? Porque muchas veces se nos llena la boca, ¿verdad? No, es que los cristianos amamos a todo el mundo y somos ejemplares. ¿Ah, sí? ¡Wow! Y porque hay veces que te cuesta entonces amar a esta persona que tiene tendencias homosexuales. Soy súper claro yo también, ¿eh? ¿Por qué te cuesta amar a esa persona con la que has tenido un conflicto y llevas años sin hablarte? Y a la primera que tienes una oportunidad, le pones a parir, le criticas. Mucho hablar del amor de Dios, mucho hablar del amor al prójimo, pero nuestros actos, ¿qué es lo que revelan? ¿Somos cristianos de verdad? Habrá que aplicarlo. Porque dice que el que no hace eso es un mentiroso. Y voy a decir una cosa más todavía, le voy a dar una vuelta más de tuerca a esto, voy a rizar el rizo. La comunión y la amistad, la relación profunda con Dios, no tiene nada que ver con mis emociones ni con mis sentimientos. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas personas conocemos, a lo mejor nos ha pasado a nosotros incluso alguna vez, que vienen a la iglesia un domingo donde en la soberana voluntad de Dios la presencia del Espíritu Santo se derrama, notamos que está fluyendo, que está flotando en el ambiente, levantamos nuestras manos, nos emocionamos, lloramos, vemos que hay gente que tiene palabras proféticas, que incluso se producen sanidades, y entonces esas personas dicen, lo siento, Dios está aquí, tengo comunión con Dios. Más aún, hablando de gente que ha venido de campamentos esta semana, perdón. Es una pasada como Dios muchas veces se mueve en los campamentos de verano de nuestros jóvenes. Es increíble. ¿Cuántos habéis visto un campamento de verano siendo jóvenes? Muchísimos. ¿Cuántos podemos decir que las veladas de por la noche, donde hay... ¿Esto qué es? No. Bueno, así le da un aire más campestre a todo. En las veladas de oración, en las veladas de alabanza,
Dios se mueve de manera sobrenatural, ¿verdad? Y sentimos la presencia de Dios. Y hay un montón de esos jóvenes que dicen, ¡buah! Voy a dedicar mi vida entera a Dios, porque esto que estoy sintiendo es increíble. Voy a transformar mi vida, voy a ser alguien radical por Jesús. Y esto dura hasta el tercer día después de que se acaba el campamento. Y es así, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos creemos que nuestras emociones, que nuestros sentimientos nos conectan, nos hacen entrar en comunión con Dios. Y esto no es del todo así. Lo que estamos haciendo en esos momentos es beneficiándonos de la presencia del Espíritu Santo, del mover de Dios sobrenatural. Y está genial, y podemos conectarnos de alguna manera con Él, pero no implica que tenemos comunión con Él. No garantiza que estamos siendo los seguidores de Jesús que Él pide de nosotros. Hay algo más que hay que hacer. No se basa solamente en emociones o en sentimientos. Y lo que Dios desea comprobar es si tu compromiso, y aquí es una palabra fundamental, compromiso a seguir y guardar, obedecer sus mandamientos, está aumentando como resultado de experimentarle y de conocerle. Repito esto. Lo que Dios desea comprobar es si tu compromiso a seguir y guardar u obedecer sus mandamientos está aumentando como consecuencia de experimentarle y de conocerle. Sin más. Segundo punto. Guardar sus mandamientos. Aquí me encanta porque hay muchos ejemplos de esto, incluso se nos habla, ¿no?, de que la vida espiritual corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Esto se aplica en todos los eventos deportivos que queráis cristianos. Cuando alguien hace una reflexión, este es el pasaje que utiliza. Siempre, ¿no? Y esto es una carrera de fondo, una maratón, etc. Y es verdad. Esto se gana, como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Pero es más, para mí, lo veía que la vida espiritual es casi como ir al gimnasio. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuántos de aquí vais al gimnasio? Muy bien, no se os nota a nadie, pero oye, estáis ahí poco a poco, ¿eh? Partido a partido, no os preocupéis, partido a partido. ¿Cuántos cuando vamos al gimnasio y empezamos en esto de hacer ejercicio y demás, Jonah, llegamos a casa y nos miramos en el espejo y empezamos a apretar, ¿no? A ver tal, a ver no sé cuántos, para ver si se nos nota algo del ejercicio que hemos hecho, ¿sí o no? Porque anhelamos ver resultados, alguna consecuencia de esta tremenda matada que me acabo de pegar hace un rato, ¿verdad? El primer día no creo que se vean grandes resultados. El segundo día tampoco vas a ver nada, ni el tercero, ni el cuarto probablemente. Hasta que no pasa un tiempo, no ves resultados en tu cuerpo, es muy difícil. Pero cuando va pasando un tiempo, y aquí se ven los dos grupos de personas, hay personas que dicen, esto no vale para nada, yo me abandono al chocolate, que es lo que me gusta en la vida, y hay otro grupo de personas que dicen, yo sigo, yo voy a ser resiliente, voy a ser constante, voy a seguir empleando mi tiempo en hacer ejercicio porque sé que me va a venir bien. Este segundo grupo de personas, al cabo de un tiempo, para cada uno es diferente, empezarán a ver resultados. Empiezan a ver que van perdiendo kilos, que su cuerpo va cogiendo cierta forma más bonita, y esto genera una sensación de satisfacción enorme, ¿verdad? Los que la habéis experimentado. ¿Por qué? Porque es un proceso. La vida espiritual es un proceso. Pocas veces, de repente, nos pasa como nos pasa en los campamentos, que ¡pum!, hay el subidón, tengo las ganas, y pasan 4 días, y ya si te he visto no me acuerdo, Dios. Y no podemos estar toda la vida yendo a campamentos. Entonces sería vivir en una burbuja. Hay burbujas cristianas muy interesantes, por cierto, ¿eh? Hay gente que vive en burbujas, con lo de las sedes, los de los ministerios y demás, y siempre... Esto es otro tema, me voy a meter en un jardín. No he dicho nada. La cosa es que se trata de ir poco a poco. Y cuando tú vas poco a poco en este proceso, tú vas viendo quién se va convirtiendo y tú vas viendo si tú mismo te vas convirtiendo en un cristiano de verdad. Un cristiano que se esfuerza, que busca, que lucha por cumplir y obedecer los mandamientos de Dios. Y si ves a alguien que está haciendo esto, que ves que constantemente está luchando por tener momentos con Dios y por dejarse transformar, esta persona te garantizo que se está volviendo un cristiano de verdad. Y por eso muchas veces hablamos de la importancia, tenemos 3 Cs, ¿no?, que son como el lema de nuestra iglesia: conecta, crece y construye. Conectar es súper importante. La C de conectar no tiene que ver únicamente con nosotros, tiene que ver con Dios.
principalmente. Cuando tú conectas con Jesús, cuando haces tu tiempo devocional, cuando vienes a la iglesia los domingos, cuando vas a un grupo de conexión, cuando vas al grupo de jóvenes, lo que sea. Cuando pasas tiempo con el cuerpo de Cristo, con otros creyentes, tu relación con Dios va transformándose, va aumentando. Y tu relación, de manera significativa y progresiva, va aumentando también. Le conocemos cuando obedecemos sus mandamientos. El problema es que a mucha gente que escucha la frase obedecer los mandamientos de Dios, le viene de repente a su mente lo que decíamos antes, ¿no? Como un listado de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y es cierto, esto es innegable, que en el siglo XXI la gente rechaza de pleno este tipo de concepto, porque lo considera de alguna manera restrictivo. El tema de la obediencia nos hace creer que coarta nuestra libertad de alguna manera. Incluso es probable que hayamos oído que los mandamientos de Dios, las instrucciones que Dios nos ha dejado en su Biblia, lo que han sido ha sido una herramienta de la religión para controlar la sociedad y el pueblo, ¿verdad? En algunas etapas de la historia creo que ha sucedido, ¿no? Pero se malinterpreta todo esto. Pero lo que hemos descubierto aquellos que conocemos bien a Jesús, que estamos enamorados de Él, que queremos parecernos un poquito más a Él, es que los mandamientos no fueron diseñados para generar restricciones o coartar libertades en absoluto, sino que fueron diseñados para ayudarnos, para protegernos en el camino de la vida y hacer que prosperemos en este viaje que tenemos por delante. Eso es lo que hacen las instrucciones de Dios. Nos protegen, nos acompañan, nos guían, nos dan dirección. Eso es lo que hacen. No coartan ningún tipo de libertad. Hace unos años, con mi grupo de amigos, un grupo que tenía anteriormente, por lo que sea ya no está, decidimos un verano vivir una aventura, ¿vale? Decidimos hacer el Camino de Ronda. El Camino de Ronda, para los que no lo conocéis, se supone, y ahora veréis el por qué se supone, que es un camino que va por toda la Costa Brava, bordeándolo, y tú se supone que hay un momento en el que acabas en un sitio donde pone Francia, ¿vale? Entonces dijimos con mi grupo de amigos, oye, hagamos esto que es un planazo. Nos metemos nuestras mochilas, nos metemos nuestras esterías para dormir a la intemperie y nos hacemos todo el camino de Ronda. El viaje se supone que duraba a pie unos 4 o 5 días. Y nos pusimos una norma, porque había algunos que trabajaban y tenían más dinero que otros, ¿no? Era que todos nosotros, como máximo, cada uno de nosotros debía llevar 20 euros en el bolsillo. ¿Por qué esto? Pues para vivir más la aventura todavía, para que nos alimentaran extraños, ¿no? Y dejar de dar pena y comer algo que llevaran por ahí, no sé qué. Sí, de verdad, esta era la intención. Entonces, no podíamos llevar más de 20 euros, ¿vale? Así que, el día de, nos despedimos de nuestras madres y empezamos nuestra aventura. Y lo primero que hicimos este grupo de amigos y yo fue comprarnos una mascota, ¿vale? Lo veíamos súper importante comprarnos una mascota para aquellos días. Así que si quieres poner la imagen, ahí tenéis al grupo no sé cómo decirlo, de descerebrados, porque es lo que éramos en realidad. Teníamos unos 22 años más o menos, así que como vosotros, 22 añitos. Y nos compramos una mascota, nos compramos un pez al que decidimos llamar Pez, para que nos acompañara todo el camino. El pez, lo veis ahí, le cuelga a uno de ellos, no me acuerdo, en una bolsita de plástico con agua, ¿vale? Entonces, arrancamos nuestra aventura y a las 2 horas empezamos a ver que esto iba a ser un poco distinto a como lo habíamos planteado. ¿Por qué? Porque Pez estaba agonizando ya, por lo que sea, ese pececito, en su bolsita ya de plástico, ese pez estaba pasándolo muy mal. Entonces dijimos, bueno, vamos a despedirnos de Pez, le hicimos un ritual de despedida al pobre bicho y lo lanzamos al mar. Entonces continuamos y de repente tiramos la bolsa y ponía que era un pez de agua dulce, así que el pez ese no tuvo mucha suerte con nosotros. La cuestión es que seguimos andando y al cabo de 2 horas andando ahí bajo el sol, aparte íbamos por la orilla, que cansa más, pero bueno, era más bucólico, como la mariposa hasta que está por aquí en algún sitio, nos encontramos de repente que había una entrada de mar enorme, de kilómetros, que se metía hacia el interior y que nos cortaba el camino. Entonces, bordear la entrada esa de mar nos suponía unas 4 horas de desvío. Entonces dijimos, no, porque ya estamos hasta las narices y llevamos 2 horas, imagínate 4 horas de desvío y continuar, aquí nos pasa algo. Entonces dijimos, vamos a pensar, ya lo tengo, vamos a coger al alto del grupo, vamos a darle todas nuestras maletas, nuestras mochilas, lo que llevábamos, y vamos dándole para que se vaya metiendo a ver si él hace pie y aunque aguante un poquito la respiración un rato, que nuestras mochilas se salven. Entonces se metió y no hizo pie, ¿vale? Tuvo que volver hacia atrás, ¿ok? Entonces lo único que se me ocurrió fue decirle a un tío que tiene una barca por ahí, contarle una milonga, luego me preguntáis si queréis porque es interesante la milonga, le conté una historia a ese tío y nos dejó montarnos en su barca, tenéis otra foto por ahí me parece también,
Y nos cruzó el canal. Nos cruzó el canal ese hombre. Entonces cruzamos el canal, estaba todo yendo... Había dificultades, pero las sorteábamos, conseguíamos superarlas. Continuamos caminando, ya se hizo de noche, nos pusimos a dormir al raso en una playa, hacíamos turnos por las noches por si venían a robarnos, y entonces lo que hicimos fue como turnos de guardia. Y ahí empezaron las primeras peleas ya de todas, ¿vale? Porque cuando a lo mejor me despertaba yo para continuar la guardia del otro, el otro se había dormido toda la guardia, o sea, no había hecho nada de guardia. Entonces, ahí si nos roban, ¿qué pasa? Es que eres un irresponsable, bla, bla, no sé qué, no sé cuánto. Por la mañana estábamos tan hasta las narices que dos del grupo decidieron irse, se pagaron un taxi con lo que les quedaba del pez, de las Coca-Colas que se habían comprado, etcétera, volvieron al coche que teníamos en Plaza de Aro aparcado, donde habíamos iniciado la aventura, y vinieron a buscarnos. Y dijimos, pero esto no puede quedar aquí, porque vamos a ser el hazmerreír de todo nuestro entorno, porque hemos vendido que vamos a hacer el camino de ronda, que vamos a llegar hasta Francia andando, que vamos a ser unos aventureros, y no hemos durado ni 24 horas caminando. Así que cogimos el coche, nos fuimos a Francia, nos hicimos la foto con el cartel, volvimos a casa de uno de nuestros amigos que sus padres se habían ido, nos pasamos 4 días encerrados allí dentro y cuando pasaron los 4 días publicamos las fotos, todo súper guay, ¿vale? Pero todo esto, ¿por qué os lo cuento? Porque aparte de una soberana tontería, es un ejemplo de cómo el no seguir ningún tipo de instrucción, cómo no el hecho de coger un mapa, a nadie se nos ocurrió coger un mapa, señores, a nadie. Era un plan sencillo y evidente. Vas por la costa, caminando, hasta que llegas a Francia. Fin. Si hubiéramos cogido un mapa, la cantidad de problemas, de discusiones, de insolaciones que nos habríamos ahorrado habrían sido increíbles. Y ahora, volviendo otra vez a ponernos un poquito serios, creo que hay muchos cristianos que a veces pasan olímpicamente de coger el mapa de instrucciones, de coger la guía, y se ponen a caminar libremente a ver dónde les conduce esto de ser cristianos, sin seguir ningún tipo de instrucción. ¿Cómo puedo saber yo las instrucciones? ¿Cómo puedo conocer lo que Dios espera de mí en mi caminar, en mi aventura con Cristo? Leyendo el manual de instrucciones, no hay más. Y está aquí, señores, el manual de instrucciones es este, es la Biblia. No hay más. Aquí está todo lo que uno necesita saber para conducirse como Dios espera de él. Hemos de saber cuáles son sus mandamientos y cómo guardarlos. Pero no solo eso, si queremos ser cristianos auténticos, tenemos que aprender también a guardar su palabra. Y este es el tercer y último punto. Juan sigue diciendo en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Este versículo lo que hace es reafirma otra vez la misma idea, sigue machacándonos con el mismo tema. Nos dice que cuando aumentamos nuestro nivel de obediencia, aumenta nuestro grado de relación íntima con Dios. Sin embargo, este versículo añade de repente la noción como de plenitud en el amor de Dios, o perfeccionamiento, como lo dice aquí. Y me encanta otra versión, una versión que se llama la de la palabra, no sé si la conocéis, que dice lo siguiente: el amor de Dios alcanza su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. Así, precisamente conocemos que vivimos unidos a Dios. Me encanta esta versión porque creo que lo deja todavía más claro. Conocemos que vivimos con Dios porque el amor de Dios alcanza su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. A mí personalmente me extrañó mucho la idea de que en el versículo 4 Juan hablase de guardar, obedecer sus mandamientos, y en este versículo 5 haga referencia a cumplir o guardar su palabra. Porque puede parecer más o menos lo mismo, ¿verdad? Puede haber no muchas diferencias, pero hay sutiles diferencias importantes. Juan dice que cuando obedeces sus mandamientos, aumenta tu conocimiento de él. Y que cuando guardas su palabra, estás siendo perfeccionado en el amor de Dios. Es decir, dice que cuando guardas sus mandamientos, aumenta tu intimidad, y cuando guardas su palabra, estás siendo perfeccionado en el amor de Dios. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre guardar sus mandamientos y guardar su palabra? Creo que los mandamientos tienen que ver más con órdenes, con mandatos. Nos dicen lo que debemos y lo que no debemos hacer, siempre por nuestro bien. Pero cuando hablamos de guardar y obedecer su palabra,
Lo que está diciendo es que estamos interiorizando de tal manera lo que Dios nos enseña, la palabra de Dios, lo que Dios espera de nosotros, que no hace falta tener una actitud de obediencia porque nos sale solo. ¿Se entiende esto? Significa que cuando guardamos la palabra de Dios, hemos llegado a un punto de madurez en nuestra relación con Dios que ya no tenemos que estar atentos a guardar sus mandamientos, porque es natural en nosotros, nos conducimos de manera natural en nuestro caminar con Dios. Y eso es lo que hace que nos convirtamos realmente en cristianos de verdad, porque el amor lo que hace, y Juan es experto en el amor, disminuye la necesidad de funcionar con mandamientos. Y me atrevería a decir que sabemos que nuestra relación con Dios es más profunda y más madura cuando pasamos de simplemente, entre comillas, obedecer sus mandamientos a guardar su palabra. Hay una gran diferencia. Y creo que es la diferencia entre hacer las cosas no por deber, sino por el deseo de hacerlas. Vamos a acabar aquí. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Para saber si un cristiano es verdadero, es un cristiano de verdad o no, no hay que ver más que las evidencias. Esto nos lo dice Juan. No hay que ver más que si este cristiano camina en la luz o sigue en entornos donde hay cierta oscuridad. No hay que ver más si sus actos son lo que dice que son. No hay que ver más que si este cristiano tiene una relación natural, profunda, íntima con Dios, con Jesús, o dice que la tiene y se deja llevar por estas emociones. Y creo que es una pregunta que podríamos hacernos a nosotros mismos, así que os voy a pedir que tengáis un momento de reflexión personal. Podéis cerrar vuestros ojos, ¿no? Lo que vosotros queráis, como os sintáis más cómodos. Pero me gustaría que os preguntarais, ¿estoy siendo yo un cristiano de verdad? Y no quiero que pienses en tu vecino, en tu amigo, en tu familiar, si él lo está siendo o no. Quiero que pienses en ti. ¿Estoy siendo yo un cristiano de verdad? O quizás llevo un tiempo dejándome llevar, aplicando mis propias instrucciones y caminando por la vida de una manera u otra. Quizás llevo una etapa en la que me he relajado. ¿Estoy siendo obediente a los preceptos de Dios? ¿Paso tiempo con mi maestro para parecerme más a él? ¿Paso tiempo leyendo la palabra? ¿Guardo su palabra? ¿Conecto de una manera íntima en momentos especiales con Dios? Yo no puedo responder a estas preguntas, solamente podéis hacerlo vosotros delante de Dios. Ni siquiera puedo decir en qué punto está tu fe o tu relación con Dios, el creador del universo. No tengo ni idea. Puede que ni siquiera hayas empezado todavía una relación con Dios y estés planteándote todo esto del cristianismo. No sé si la palabra obediencia, a pesar de todo, te crea rechazo. No sé si te estás negando a obedecer algo a lo que sabes que Dios te llama. No sé si estás aplazando una decisión que sabes que Dios lleva tiempo empujándote a que tomes. Yo no tengo ni idea de todo esto. Pero lo que sí que sé es que, por pequeño que sea, por insignificante que te pueda parecer a ti, cualquier anhelo, cualquier pequeña voluntad de conectar con Dios, con este Jesús, con este Dios del que hablamos, con este Dios en el que a lo mejor ves en otras personas que te rodean, eso vale, eso cuenta. Dios se quiere agarrar a eso para transformar tu vida entera. Aunque lleves toda la vida en esto de ser cristiano, aunque hayas nacido en una familia cristiana, aunque hayas heredado la fe de tus padres, a veces nos desviamos, a veces no seguimos las instrucciones, a veces nos olvidamos de pasar tiempo con nuestro maestro y tenemos que volver otra vez a pedirle a Dios: Dios, lo siento, te pido perdón por haberte abandonado. Así que quiero orar esta mañana
si me lo permitís, por algunos de vosotros. Dios, quiero pedirte específicamente por aquellos que están escuchando esto y de alguna manera quieren conectar contigo. Quizás no han tenido las herramientas, no saben cómo hacerlo. Dios, te pido que te encuentres con ellos. Que puedan ver la miseria de la que todos estamos hechos, que puedan ver su pecado y entregártelo a ti, Jesús, que moriste en esa cruz por ellos, que resucitaste al tercer día con poder, que puedan entregar tu vida a ti, Dios, que tomen la decisión más importante de su vida. Quiero pedirte también por aquellos que están hoy aquí, que saben que tú les estás llamando desde hace tiempo a tomar una decisión que es difícil. Una decisión que puede tener consecuencias, pero de la que después tú vas a traer restauración, porque tú estás siempre con nosotros, Dios. Te pido que les des valor, que les capacites para poder seguir hacia adelante con lo que tú tienes para su vida y no se estanquen, Dios. Trae libertad. Y ayúdanos a los demás, Dios, a pasar tiempo contigo de calidad, a buscarte de corazón, a tener esa emoción que hemos sentido en momentos puntuales de nuestra vida, como los jovencitos cuando van a los campamentos y vienen a tope, Señor, que podamos tener esa sensación, Señor, de querer pasar tiempo infinito contigo. Ayúdanos a buscarte esta semana, a ser intencionales. Ayúdanos a ser cristianos